Parece que a estos Illuminatis les gusta jugar con nosotros, nos llaman conspiranoicos por realizar vídeos de conspiración, pero cuando puedes ver películas como Pixels no puedes dejar de pensar en el CERN y los agujeros negros. De verdad nadie en la película Pixels pudo ver un agujero negro comiéndose la Tierra. Y no es ese el peligro que nos dicen podría ocasionar el CERN abrir un agujero negro. Pero lo que dejo en este video es otro tema que tiene que ver con el CERN. Más pruebas de lo que está haciendo el CERN, el LHC, el mayor laboratorio de investigación en física de partículas del mundo. Desde hace algún tiempo vengo denunciando la cantidad de fenómenos paranormales en todo el mundo desde que CERN aumentó en septiembre a más potencia a la máquina. Se están abriendo portales dimensionales por todas partes del mundo y están entrando entidades de otras dimensiones. Pero lo que traigo en este video es una prueba más de lo que están realizando el CERN en el mundo, y créeme, esta será difícil de creer pero es real. Durante siglos barcos, aviones y seres humanos fueron tragados por dimensiones que se suelen abrir de forma natural en algunas partes del mundo. Por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas o la montaña de Montserrat, son muchos los casos de personas que fueron tragadas por estas dimensiones que se abren aquí en nuestra dimensión 3D. Pues bien, otro triángulo, el Triángulo Dragón, que viene a ser como el Triángulo de las Bermudas, está devolviendo a personas que fueron tragadas por estas dimensiones paralelas. Están apareciendo barcos antiguos que desaparecieron hace cientos de años atrás. Barcos que están siendo devueltos a nuestra dimensión. El motivo de todo esto podría ser el CERN y sus experimentos. Aquí tienes el reporte de la noticia. Japón, desconcertado tras la llegada de 11 barcos sin rumbo y llenos de cadáveres, uno de los buques de origen desconocido. El gobierno nipón ha abierto una investigación para conocer su procedencia de esta flota fantasma. Como si estuviese inmerso en una película de misterio. Así se encuentra Japón tras la llegada en las últimas semanas de un total de 11 embarcaciones sin rumbo aparente y cargadas de cadáveres en proceso de descomposición. Tanto es así que han decidido llamar a esta flota fantasma, y el gobierno ha abierto una investigación para conocer la historia de este extraño acontecimiento, la procedencia de los barcos, el objetivo con el que partieron y, finalmente, cómo y por qué fueron arrasados. Tal y como afirman varios medios internacionales como el Daily Mail y la cadena japonesa NHK, el misterioso hallazgo se realizó después de que las embarcaciones pasaran varias jornadas en alta mar. Los primeros días de noviembre llegaron 4 de los navíos, los 7 restantes lo hicieron a finales de mes. Un misterio que inquieta por completo a Japón, pues nada se sabe de ellos, más que el contenido. Cadáveres de marineros. Dentro de uno de estos barcos se encontró un trozo de tela, que según indicaron varias fuentes podría corresponderse con un pedazo de la bandera de Corea del Norte. Un hecho que ha provocado el nacimiento de cientos de teorías de la conspiración. Algunas, tan curiosas como las que afirman que eran marinos que intentaban huir del régimen de Kim Jong-un. Hay quienes piensan que son pescadores que se encontraban en aguas prohibidas. Entre otros datos, el Daily Mail señala que en los navíos no había equipos tecnológicos. Lo que significa que, o fueron robados, o nunca contaron con ellos. Los guardacostas nipones explicaron a otros medios que las barcazas llevaban a la deriva unos 6 meses sin que nadie les prestase atención y que su diseño hace suponer que no fueron creadas en Occidente. Pero aún queda mucho por conocer de este extraño suceso. Repito que se trata de barcos antiguos y quieren desviar la atención. Aparecen barcos fantasmas en las costas de Japón con cadáveres y esqueletos sin cabeza. Los barcos fantasmas o buques fantasma son una parte importante de la tradición marinera que ha sido transmitida de generación en generación por los marineros y pescadores con el paso del tiempo. Aquellos que han sido testigos de lo imposible han asegurado que estos barcos son apariciones espectrales que se materializan en el horizonte para luego desaparecer rápidamente sin dejar ni rastro, y que para los viejos marineros significaba un mal presagio. Pero el término de barcos fantasmas también se utiliza para describir buques abandonados que se encuentran a la deriva sin tripulación o pasajeros en misteriosas circunstancias. Este fue el caso del buque de carga holandés SS Oran Medan, que se ha convertido en uno de los naufragios más misteriosos de toda la historia naval. Todo comenzó cuando 2 barcos estadounidenses recibieron una llamada de socorro, mientras que navegaban por el estrecho de Malaca, en la costa de Malasia. La persona que llamó se identificó como un miembro de la tripulación del SS Oran Medan e informó que el capitán y la tripulación del barco estaban muertos. Los barcos estadounidenses acudieron rápidamente a auxiliar el barco holandés, pero cuando llegaron se encontraron con que el SS Oran Medan estaba en perfecto estado, pero con toda la tripulación muerta, con sus rostros mostrando expresiones de terror.
Lo más misterioso fue que antes de que el equipo de rescate pudiera investigar lo que ocurrió, el barco se incendió misteriosamente y se hundió. Este suceso ocurrió en 1947, pero 68 años después los misterios marítimos continúan a la orden del día. Este otoño, una docena de barcos de madera han aparecido en las costas de Japón. Son barcos fantasmas, una misteriosa con una tripulación de cuerpos en descomposición, algunos de ellos sin cabeza y otros reducidos a simples huesos. Barcos fantasmas en Japón. Según The Inquisitor News, no se conoce el origen de estos barcos fantasmas, y las autoridades japonesas tampoco han confirmado de dónde venían o la identidad de los restos humanos. Uno de los barcos encontrado en noviembre tenía un cartel escrito a mano que indicaba que perteneció a una unidad del ejército de Corea, con 10 cadáveres en su interior. En otro barco había una enigmática bandera completamente rota. Otra contenía equipos de pesca y redes en muy mal estado. Desde octubre, han aparecido 12 de estos barcos fantasmas de madera en las costas de Japón. En total, estos barcos llevan los restos de 22 personas sin identificar. Pero aquí no acaba el misterio, este año en total han aparecido 34 fantasmas, 65 el año pasado, y 80 en 2013. Según el The Daily Telegraph y CNN, los cadáveres a bordo estaban en avanzado estado de descomposición, incluso algunos eran esqueletos. Curiosamente, 2 cuerpos no tenían cabezas, y otro barco tenía 6 cráneos humanos. Las autoridades creen que los barcos fantasmas llevaban mucho tiempo a la deriva, y hasta ahora, solo hay teorías para explicar su origen. A pesar de que parecen haber evidencias de que algunos de estos barcos procedían de Corea del Norte, ningún gobierno ha informado de la desaparición de flotas pesqueras, militares o de recreo. Y otro detalle significativo es la naturaleza primitiva de las embarcaciones y la falta de sistemas de navegación GPS. Teorías lógicas y racionales. Una de las hipótesis es que los barcos fantasmas navegaban muy lejos de la costa de Corea del Norte. Por algún motivo desconocido, se quedaron sin combustible o su motor se averió. Entonces, con el paso de los días, la tripulación se quedó sin alimentos de emergencia y sin una preparación para un período prolongado en el mar, comenzaron a morir. Los expertos creen que los barcos de pesca son propiedad del Ejército Popular de Corea, que en los últimos años está intentando dotar al país de una fuente sostenible de alimentos procedentes de la mar. Otra explicación lógica y racional es que los barcos fantasmas están llenos de los cuerpos de gente desesperada por escapar del régimen norcoreano y de la grave inestabilidad en el país. Pero ¿qué explicación se puede dar a la presencia de esqueletos y cráneos humanos mientras en otros hay cuerpos en descomposición? ¿Víctimas del Triángulo del Dragón de Japón? Otra teoría que comienza a circular por algunas comunidades conspirativas hacen referencia al otro Triángulo de las Bermudas. Todas estas embarcaciones podrían haber entrado en el Triángulo del Dragón o Mar del Diablo, una enigmática zona que se extiende como un triángulo entre Japón y las Islas Bonin, y es conocida por la misteriosa desaparición de barcos y marineros. Además, los barcos de pesca podrían pertenecer a otros tiempos, y reaparecieron décadas después. Mientras que los creyentes en lo paranormal sugieren que las misteriosas desapariciones son causadas por extraterrestres, otros creen que la zona muestra las mismas anomalías magnéticas que el Triángulo de las Bermudas. Según una antigua leyenda china, los dragones viven muy por debajo de la superficie y su movimiento pueden generar grandes olas, espesas nieblas y tormentas inexplicables. En 1950, las autoridades japonesas declararon el triángulo una zona peligrosa para la navegación. En 1952, el barco de investigación Kaiomaru no. 5, enviado por el gobierno japonés para investigar las aguas, desapareció sin dejar rastro con sus 22 tripulantes y 9 científicos a bordo. Al igual que el Triángulo de las Bermudas, la zona del Triángulo del Diablo está sujeta a inexplicables cambios en el clima y en la mar. ¿Qué crees que pasó realmente con todas estas embarcaciones fantasma? ¿Eran personas desesperadas intentando escapar del régimen norcoreano? ¿O los barcos de pesca accedieron al Triángulo del Dragón procedentes de otros tiempos? El Triángulo del Dragón, también conocido como Mar del Diablo o Triángulo del Diablo, es una región del Océano Pacífico alrededor de la isla Miyake, más o menos 100 kilómetros del sur de Tokio. Se dice que una de las esquinas del triángulo está en la isla de Guam. En esta zona se ha asegurado que actúan las mismas fuerzas misteriosas que parecen actuar en el Triángulo de las Bermudas. Desde hace siglos centenares de naves desaparecieron allí sin dejar rastros.
En 1967 las tripulaciones de 3 barcos mercantes vieron ruedas submarinas fosforescentes, como bandas luminosas que se movían rápidamente bajo la superficie de las aguas y que irradiaban desde un foco central giratorio. Según una leyenda japonesa, existe bajo el Mar del Diablo un reino donde el tiempo se detuvo. Triángulo. En la antigüedad se ha afirmado que se avistaron naves que salían de las profundidades del océano y desaparecían sin dejar rastro. Los habitantes de la zona pensaban que existían dragones que desaparecían las embarcaciones. Este triángulo despertó el interés mundial científico y naval cuando se observaron que barcos patrulleros, pesqueros y aeronaves se desvanecían sin dejar rastro de naves ni tripulación. Tanto en este triángulo del dragón como en el de las Bermudas, existe la posibilidad en ambos casos, de encontrar criaturas desconocidas y fuerzas insospechadas en las profundidades de estos agujeros negros oceánicos. Otro elemento que tienen en común los dos triángulos concierne a las líneas ágonas, del griego, que significa sin ángulos. Si bien son invisibles, reflejan una peculiaridad mensurable del campo magnético de la Tierra. Dragón. En el caso del Triángulo del Dragón, toda la costa este de Japón se encuentra cerca de los grandes abismos del suelo marino, las profundidades de Ogasawara y las fosas de Ryukyu, de las Marianas y de Filipinas. Este triángulo despertó por primera vez el interés científico y naval en Japón cuando se observó que varios barcos patrulleros y pesqueros comerciales de tonelaje bastante ligero, de hasta 190 toneladas, se habían desvanecido pocos años después de 1945 en la costa este de Japón. Entre los fenómenos reportados en el Mar del Diablo están la pérdida de barcos y aviones, más que en el Triángulo de las Bermudas, numerosos barcos fantasma, tiempo perdido, e incluso se dice que puede explicar la desaparición de Amelia Earhart. Barco. El Kayo Maru 5, un barco de investigación científica, desapareció en 1955 en un área localizada en el sureste del Japón. Todos sus tripulantes desaparecieron. En 1960 el batiscafo norteamericano Trieste tocó suelo a 12,000 metros. En los años de paz entre 1952 y 1954 Japón perdió 5 buques militares con un total de tripulación perdida que supera las 700 personas. En eso el gobierno japonés, curioso por saber por qué se perdieron barcos y personal, financiaron un buque de investigación abordado por más de 100 científicos para estudiar el Mar del Diablo, y finalmente desapareció el buque, por lo que Japón etiquetó el área como zona peligrosa. Este triángulo y 11 más fueron ya señalados por el investigador y biólogo Ivan Sanderson y sus colaboradores de Situ, Society for the Investigation of the Unexplained, de Nueva Jersey. Este grupo estaba formado por científicos especializados en distintas disciplinas: geólogos, meteorólogos, físicos, astrónomos, etc. Según ellos, existen en el planeta 12 zonas de grandes perturbaciones geomagnéticas. 2 de ellas son los polos y las restantes son todas marítimas. Se encuentran repartidas muy regularmente, 5 de ellas alrededor del paralelo 30 grados de latitud norte, y otras 5 en el paralelo 30 grados sur. Están separadas por distancias de 72 grados en cuanto a longitud, profundidad. Todas ellas son zonas donde los avistamientos de ovnis son frecuentes. En todas ellas se registran extraños fenómenos de distorsión del espacio-tiempo. En todas ellas la brújula se desvía unos 5 grados del norte magnético. En todas ellas se registran hechos inexplicables y misteriosas desapariciones de barcos y aviones. ¿Por qué se menciona únicamente una de estas zonas, el Triángulo de las Bermudas? Es muy sencillo. Esta zona, por su ubicación geográfica, es la que registra un mayor tráfico marítimo y aéreo. Los restantes triángulos caen en zonas marítimas de escaso o nulo tráfico marítimo o aéreo. Japón. ¿Cómo se explica la distribución tan regular que tienen los triángulos sobre la superficie del planeta? Se han barajado varias hipótesis para explicarlos. Se señala que estos 12 puntos sobre el globo terráqueo, y las líneas que los unen, definen un objeto sólido con 15 lados triangulares. Este objeto sería parecido a un cristal o a una piedra preciosa perfectamente tallada. Para explicar esta extraña disposición podemos plantearnos 3 posibilidades. Un fenómeno natural de rara simetría, cuyo ejemplo más claro lo encontramos en los cristales. Establecimiento deliberado de una configuración simétrica por parte de seres inteligentes, con fines que se nos escapan. Una combinación de los 2 primeros, o sea el establecimiento de una configuración simétrica por seres inteligentes, aprovechando un fenómeno natural preexistente de naturaleza simétrica. La pregunta que hay que hacerse con el CERN: ¿cuál es la razón por la que quieren abrir otras dimensiones? Quizás sea la vía de escape más segura en caso de un posible desastre en la Tierra.